Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos al primer programa del Perú en el Diván de este 2024. Como saben, es un espacio que hacemos en asocio con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis para hacerle una revisión a nuestra mente, a nuestro comportamiento colectivo, a la manera como vivimos en el Perú, más o menos poner a este país en el diván del psicoanálisis. De eso se trata. Y mi invitada de hoy es Viviana Valgens. Ella es psicoterapeuta, es psicoanalista y además experta en salud mental y lleva muchos años trabajando con poblaciones vulnerables, aparte de que fue responsable del área de salud mental en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Viviana, gracias por estar aquí en el Perú en el Diván. Muy buenas tardes, gracias Elvira, gracias por la invitación. Muy bien, pues Viviana está aquí porque vamos a hablar de un tema que se ha comentado mucho en los últimos días a partir de lo que ocurrió en Ayacucho. La presidenta Dina Boluarte estuvo visitando Ayacucho y en un momento en el que estaba entregando caramelos y en un momento festivo con quienes asistían a ese encuentro, pues fue increpada por una mujer, jalada por otra, le jalaron los pelos y eso ha generado un gran debate y, por supuesto, un proceso que ha iniciado de investigación el Ministerio Público contra las dos mujeres principalmente implicadas, que son Ruth Bárcena e Hilaria Aime. Ellas son dos mujeres ayacuchanas que han sido víctimas. ¿En qué medida han sido víctimas? El esposo de Ruth Bárcena murió en los hechos violentos de diciembre en Ayacucho y el hijo de Hilaria Aime también murió. Él tenía 15 años, trabajaba en el cementerio y fue alcanzado por una bala de los militares. No han encontrado justicia y es lo que ellas dicen, sentimos una gran rabia. Por eso queremos hablar con Viviana sobre en dónde está la raíz de esa agresión y cómo podemos explorar, partiendo del hecho de que la agresión pues no es aceptable, pero cómo interpreta Viviana este episodio tan incómodo y tan doloroso. Y en realidad creo que es bien importante hablar de estos temas porque generalmente se malentiende y tendemos a generalizar, ¿no? Ujú. Como tú dices, la agresión no es aceptable, yo diría la violencia no lo es, ¿no? Pero también podemos acercarnos, si nos acercamos un poquito al microcosmos de la vida de estas señoras, podemos entender su desesperación y su impotencia también, ¿no? Digamos que la agresión es una fuente, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos la agresión como algo que puede estar como muy bien encaminado hacia lo que es el bienestar, la protección, ¿no? Pero que en determinadas circunstancias puede derivar en acciones que van hacia la violencia, ¿no? Y donde la agresión pierde su fuerza y su potencia que se puede desplegar en la solidaridad, por ejemplo, en el trabajo que podemos hacer de manera conjunta, en cómo construimos nuestra cultura, en fin, nuestro desarrollo, ¿no? Cultural, social, pero que puede derivar en hechos de violencia, ¿no? Cuando sentimos que nos invade y ya deja de ser potencia y nos llenamos de impotencia, ¿no? Yo Ajá. creo que en el caso particular, estas dos señoras, ¿no? Lo cual no justifica en lo absoluto lo que han hecho, pero han estado tan llenas de dolor y de impotencia y han recibido tan pocas respuestas, ¿no? Eh, a lo que han vivido. Imagínate, ¿no? La muerte del esposo y la muerte aún más dolorosa, diría yo, sin duda, del hijo en esas condiciones, ¿no? Y no han recibido ningún tipo de respuesta. Y lamentablemente creo que de repente ahí ha habido un error en esta visita, ¿no? De hacer como si no hubiera pasado nada, ¿no? A veces el no reconocimiento de los hechos implica aún más dolor, ¿no? Entonces, esta visita, ¿no? Quizás ha despertado el dolor de las señoras, por un lado, ¿no? Y han encontrado la posibilidad de acercarse
yo me atrevería, no tengo toda la información para decirlo, pero que no lo han preparado mucho, sino que Planeado. simplemente se han dejado llevar por el impulso en el momento, ¿no? Que han estado cerca y han podido hacer lo que han hecho, ¿no? Ajá. Entonces, la agresión es una fuerza que puede convertirse en algo muy violento, ¿no? Muy destructivo, ¿no? Y en expresiones, imagínate, esas señoras no se han dado cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? Y de la envergadura del hecho que estaban cometiendo, ¿no? En ese momento, ¿no? Ujú. Porque estaban muy tomadas por su dolor. Ujú. Viviana, has hablado de el impulso, ¿no? La agresión es un impulso. Estamos, digamos, el ejercicio de humanidad es controlar nuestros impulsos, ¿cierto? Pero cuando hay algo que nos supera, digamos, ¿cómo explicar que haya un impulso de ese tipo que no podamos controlar? Que diga, bueno, es que yo, si le hacen algo a un hijo mío, bueno, yo pego y mato. Entonces, ahí está por encima de la razón, pues está el impulso que es natural, que lo tenemos todos. ¿Es eso? ¿Puede explicarse de esa manera? Es el impulso y el afecto, ¿no? El dolor que te lleva a reaccionar de esa manera, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente para entenderlo un poco, durante los tiempos del conflicto armado, a veces se decía, ¿no? Que en los temas de salud mental debíamos ocuparnos de Ayacucho, que era un lugar donde había mucha enfermedad mental ocasionada por la violencia que se había vivido. Y efectivamente, habían situaciones límites, ¿no? Que nos podían hacer pensar un poco en situaciones de enfermedad mental, ¿no? Sin embargo, si uno lo analiza con más detenimiento, uno se da cuenta que se tratan de reacciones a veces, ¿no? Naturales a hechos que no son naturales, ¿no? Entonces alguien podría decir, pero mira, la señora dice que estaba como loca, estaba loca, hacía esto y lo otro, que corresponde a características de repente que encontramos en un trastorno mental. Sin embargo, en ese contexto, ¿no? Lo que la señora describía, como tú dices, es exactamente la sensación de pérdida de razón momentánea, lo cual no es equivalente a una enfermedad mental, sino es una situación de una crisis en el momento que te lleva a reaccionar de esa forma, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que son respuestas que se pueden dar, que no se justifican, porque con eso no queremos para nada justificar ningún tipo de agresión, ningún tipo de acto violento, ¿no? Pero creo que sí es responsabilidad de nosotros, los que trabajamos en salud mental, de las autoridades, de los periodistas, por eso es tan importante hablar de estos temas, el poder precisar y poder diferenciar, ¿no? Claro. Y el poder entender que a veces hay reacciones efectivamente que sobrepasan la capacidad de elaboración, ¿no? Es tan fuerte el choque, el impacto, ¿no? Debe haber sido para las señoras tan impactante ver, como tú dices, a la presidenta alegremente, ¿no? Como si nada hubiera pasado, repartiendo caramelos, que les ha salido una furia, ¿no? Incontrolable y las ha llevado a actuar de esa manera, Ujú. ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos, digamos, un estrés postraumático? No sé si se puede calificar así, como un momento posterior al episodio doloroso, al episodio traumático y una enfermedad mental, digamos, ya para entrar en el tema de Ayacucho. ¿Ha dejado la violencia ayacuchana todo lo que vivieron los habitantes de esa zona, la sierra tan afectada por la violencia en los años del fuego, digamos, ha dejado enfermedades mentales, ha dejado secuelas profundas o hay simplemente estos episodios, digamos, de injusticia, de reacción ante el dolor momentáneo? Yo creo que es bien importante diferenciarlo, ¿no? Sí Ujú. ha dejado secuelas profundas, ¿no? Secuelas en el sentido de afectación muy grande, ¿no? Entre las personas, ¿no?
en la confianza a los otros, ¿no? La sensación de inseguridad, ¿no? El miedo, ¿no? Es que el miedo cubrió todo, ¿no? Cubrió todo y nadie podía confiar en nadie, nadie sabía quién era quién, y eso además en esos años se alentaba mucho, ¿no? Entonces, esto no lo podemos entender desde una lógica de enfermedad mental, ¿no? Es un tema que además no solo afecta a Ayacucho, ¿no? Es un tema que nos afecta como país, ¿no? La desconfianza, el miedo, la inseguridad, ¿no? Lo que uno puede ver es como que el tejido social se fue fracturando, ¿no? Y hay que recomponerlo, repararlo, ¿no? En el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación hay una cápita muy importante que es el programa de reparaciones, ¿no? Que más allá de las acciones, todo lo que corresponde a la dimensión legal, jurídica, ¿no? Va acompañada mucho de actos simbólicos, realmente, ¿no? Que reconozcan que lo que sucedió, sucedió. O sea, yo creo que lo primero para poder hacer un proceso de elaboración es el reconocimiento, ¿no? Y lamentablemente todavía ha pasado ya 20 años, ¿no? De la entrega de este informe y todavía nos cuesta reconocer, ¿no? Que lo que pasó en esos años fue hecho por peruanos, a peruanos, ¿no? Y que hay muchas cosas que reconocer, que valorar y problemas de fondo que le dieron sentido, ¿no? Y que permitieron que la violencia escalara de esa manera, ¿no? Entonces, claramente no podemos hablar de enfermedad mental y como tú señalas, el estrés postraumático, ¿no? Si bien está dentro de la clasificación psiquiátrica, ¿no? Nos ayuda a entender, ¿no? Porque permanentemente los seres humanos estamos enfrentando a situaciones de estrés, pequeños, sí, permanentemente, ¿no? Pero cuando el estrés llega a ser de una envergadura tan grande, ¿no? Que nos impacta, ¿no? Y hay algunas características como algo inesperado, algo de una intensidad que no nos podemos imaginar, ¿no? Que no estamos preparados para ello, no hay la prevención como pueden haber en otras situaciones que decimos, ¿no? Como se dice popularmente, guerra avisada, ¿no? No mata gente, entre comillas, ¿no? Pero hay ese factor también de algo inesperado, ¿no? Y nosotros que normalmente estamos naturalmente enfrentando situaciones y las podemos ir elaborando, sorteando, superando, ¿no? Nos vemos como inundados, ¿no? Por el estrés de estos hechos de violencia y ahí se constituye el trauma como una suerte de nudo. Es como que toda la energía de la persona se anuda en esa experiencia y la persona no se recupera, no es algo que con el tiempo se va a ir pasando, sino no se recupera, sino con mucho trabajo, ¿no? Con mucho proceso, primero de, como repito, y lo voy a repetir siempre, de reconocer que lo que pasó, pasó, y que hubieron hechos de violencia extrema que a cualquier persona, ¿no? A cualquier mujer que maten a su hijo, se va a sentir en ese momento absoluta y totalmente desesperada, ¿no? Entonces, son cosas distintas. La enfermedad mental, sí es cierto, ¿no? Que hay personas que tenían una vulnerabilidad psíquica, ¿no? Tenían una constitución, digamos, ¿no? Muy frágil emocionalmente, puedan haberse quebrado emocionalmente en esos tiempos. Pero son mínimas las personas, ¿no? Que han sufrido, digamos, algún tipo de trastorno emocional grave, ¿no? Y que no hayan podido, si es que recibieron atención, recuperarse, ¿no? Pero el efecto y la secuela de tanta violencia la vivimos hoy, Ajá. ¿no? Las señoras en Ayacucho, en Puno, lo que decían durante estos actos de violencia, ¿no? Del año pasado, de fines del 2022 y inicios del 2023, era nos están matando otra vez. O sea, inmediatamente, ¿no? Conectan con esa experiencia, ¿no? Y donde son vistos como quienes están agrediendo, ¿no? Y no están siendo escuchados, ¿no?
A veces es difícil, ¿no? Porque hay una necesidad, ¿no? De poder diferenciar, ¿no? Y vemos que a veces hay autoridades que no tienen ese manejo, ¿no? Y no les permite entonces avanzar en procesos justamente de reparación, ¿no? Que sí se han dado a veces en las mismas comunidades. En las mismas comunidades, cuando las personas han hecho uso de la violencia contra la comunidad tiene sus mecanismos, ¿no? Para sancionar, ¿no? No con golpes, no con, ¿no? O sea, Ujú. necesariamente, sino ellos, una lógica que yo he escuchado mucho es, la persona cuando hace uso de la violencia de esa forma pierde su humanidad, entonces tiene que recuperar su humanidad. ¿Y cómo la recupera? Haciendo trabajo para la comunidad, ¿no? Como un ejercicio de volver a conectar con la comunidad, ¿no? Y poder recuperarse para ellos y para la comunidad también. Ujú. Hablemos de la reconciliación y del dolor que no cesa, porque yo he visto muchas ceremonias de entrega de restos, de entrega de ropa, años, ¿no? Décadas después de ocurridas las muertes, y particularmente las mujeres, las madres, las viudas, lloran como si la muerte hubiera ocurrido el día anterior, como si el dolor siguiera intacto. ¿Cómo reconciliar, cómo restaurar, cómo ayudar a que ese dolor, ese duelo se procese en estas personas que han tenido esa experiencia tan atroz? Mira, sin duda, un elemento que ayuda muchísimo es la posibilidad, digamos, de reconocer que efectivamente, ¿no? A su hijo se lo llevaron. Por ejemplo, ahorita que estás preguntando, me viene a la memoria una señora que durante una ceremonia de la Comisión de la Verdad, en una audiencia pública, ella estaba en el público y lloraba y lloraba y lloraba toda la ceremonia, ¿no? Y al final de la ceremonia, una colega me dice, Vi, por favor, puedes hablar con la señora, yo ya he hecho mi mayor esfuerzo por contenerla, ¿no? Y no cesa de llorar, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y lloraba con el dolor ¿no? De que lo ocurrido a su hijo hubiera sido reciente, ¿no? Entonces, hablando con ella me decía, doctora, yo lo único que quiero es que me digan que a mi hijo lo mataron, ella decía, por error, porque su hijo murió en una situación, fue asesinado en una situación en la que muchos líderes juveniles fueron desaparecidos. Y ella me decía, yo tuve la suerte de que lo encontré, ¿no? Ujú. Lo encontró y sus hijos, su familia, ¿no? Le reclamaban además a ella que ya se olvidara porque ya lo enterró, porque lo encontró el cuerpo del hijo, ¿no? Pero ella me decía, yo no puedo estar tranquila hasta que alguien me diga, esto pasó. Qué De feo. repente, en el caso de mi hijo, me dijo, fue por error, ¿no? Habrán otras señoras que necesitan que haya un reconocimiento, ¿no? Seguir ocultando las cosas y decir no o acusarlos, bueno, murió en un enfrentamiento y no es cierto, no murió en un enfrentamiento, ¿no? El hijo de la señora que murió ahora en el cementerio estaba trabajando, no murió haciendo más que su trabajo, ¿no? Y Entonces, tenía no 15 lo años. pueden, así es, no lo pueden convertir, ¿no? En un agente peligroso que fue eliminado porque atentaba contra la seguridad del Estado y del país, no, ¿no? Entonces, ese es un elemento tan básico, ¿no? Que es el inicio de un proceso de reconciliación implica perdón. Y eso no se puede imponer, ¿no? Eso tiene que ser que brotar, digamos que la persona tiene que sentirse primero reconocida, reparada, ¿no? Simbólicamente, o sea, no hay nada que devuelva la vida de un ser querido, ¿no? No hay nada, ¿no? Sin embargo, como muchas personas dicen, si nos dan la información, lo único que quiero saber es a dónde lo llevaron, por qué, cómo fue, ¿no? Eso ayuda, ¿no? A ir organizándose psíquicamente y a ir viendo, estar en condiciones de, si desea, perdonar o no. Eso es algo que no lo podemos
imponer, ¿no? Es un proceso de más largo aliento y al que se tiene que llegar construyendo, ¿no? Construyendo, reconociendo, escuchando, ¿no? Eh, y bueno, hay instituciones que sí han dado pasos en ese sentido, ¿no? De reconocer que no estaban preparados para y que la consigna fue entrar de esa manera, en fin. Pero hay ahí procesos que se pueden dar, ¿no? Que se pueden dar y que pueden aliviar el sufrimiento, ¿no? Aliviar el dolor de las personas, ¿no? Lo que yo más he escuchado en las señoras un poco es, necesito que me expliquen lo que pasó, ¿no? Y en algunos casos sabemos de personas que han insistido tanto que han logrado información y eso les sirve para su propio duelo, ¿no? Porque mientras que no se sabe, ¿no? Psíquicamente es bien difícil enterrar emocionalmente a una persona cuando no tiene su cuerpo, ¿no? Porque siempre va a estar esta sensación de, ¿y si se escapó? ¿Y si de repente perdió la razón y está en otro lado? ¿No? O sea, es La como última así, esperanza. claro, ¿no? La esperanza está ahí y ya no es como cuando uno pierde un ser querido, que es algo muy triste, muy doloroso, pero con el tiempo y el proceso de duelo, esa persona, ¿no? Nos acompaña, es como una presencia a la que a veces pensamos, ¿no? Diría tal cosa, diría tal otra, ¿no? Uno se puede reír recordando cosas, ¿no? En el caso a veces de los familiares de desaparecidos, principalmente, se convierte más en un fantasma, ¿no? En alguien que no sabemos, ¿no? Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer que ayudarían muchísimo en este proceso, ¿no? Ujú. Viviana, como aquí tratamos de analizar el comportamiento de esta sociedad, digamos, en el Perú, en el diván, quiero preguntarte por algo que ha ocurrido después del episodio de Ayacucho, y es que la señora Bárcena, que es viuda de una persona que cayó, su esposo cayó en los incidentes, en los disturbios de diciembre en Ayacucho, pues un año después hizo un TikTok en el que bailaba, ¿no? Se veía tarareando una canción que hablaba de la soltería. Y entonces, mucha gente, o bueno, algunas personas en redes sociales la criticaron por eso y dicen, ah, o sea, ella no ha superado el dolor de su esposo y tiene que jalarle el pelo a la presidenta, aunque no fue ella quien se lo hizo, sino otra mujer, pero ella tiene que agredir a la presidenta, pero está disfrutando su soltería. ¿Cómo hacemos para no ser tan crueles, para tener un poco más de empatía, Viviana, para poder entender que alguien que pierde a su esposo puede un año después hacer un TikTok? Mm. Claro, como tú has dicho, hay algo ahí bueno, poca empatía, ¿no? Tú decías crueldad también, ¿no? Para poder entender, ¿no? Estos procesos, ¿no? Yo no sé, ¿no? ¿Qué la puede haber motivado a la señora a hacer ese video, ¿no? La verdad que no lo he visto tampoco, debo decir. Ujú. Eh, pero uno no puede generalizar, ¿no? O asumir que se está, no sé, que está haciendo una fiesta de que el esposo lo hayan matado, ¿no? No, claro. No sabemos, creo que para poder tener una idea más clara tendríamos que tener un poco más de información de qué la ha motivado, qué la ha llevado, de repente, no sé, puede haber gente que la ha animado y le ha dicho, mira, ¿no? Como buscando animarla un poco en tienes que continuar viviendo, ¿no? En fin, pero hay mucho ahí para poder entender estas reacciones o estas respuestas de desde dónde miramos a la persona, ¿no? Si realmente queremos comprender, ¿no? ¿Qué está pasando con ella, ¿no? O si lo que queremos es juzgarla, criticarla, ¿no? Decir, ah, mira, cómo está bailando ahí y tal o cual, ¿no? Entonces, creo que ahí nosotros como colectivo, como sociedad, lamentablemente nos es muy difícil, ¿no? O sea, hay
una tendencia a marginar, a discriminar, a sancionar, a criticar, y nos vamos alejando de poder comprender. No hay nadie que diga, oye, ¿cómo así la señora, no, está bailando? ¿Qué habrá pasado, no? Entre tanto, ¿cómo así ese TikTok, no? O sea, como preguntas, nosotros nos podemos preguntar. De frente es la crítica, la El juicio. sanción, cómo se está divirtiendo más o menos, ¿no? Ujú. Entonces nos sale muy, está como muy a flor de piel esa como facilidad para criticar al otro, ¿no? Y más aún cuando el otro es pues bien diferente a nosotros, ¿no? Cuando no podemos entender además de repente pues cosas culturales, en fin, hay tanto ahí para poder Entender. comprender, ¿no? Las particularidades de lo que puede llevar a una persona a hacer determinada, no sé, presentación en un TikTok o lo que fuera, ¿no? Eh, Ujú. pero lo más fácil es, lo que sale más fácil es la crítica, ¿no? O sea, Sí. criticar y decir, mira, qué mal, cómo hace esto, se está burlando, se está riendo, ¿no? Como si además tuviera que estar eternamente de luto, ¿no? En fin, Muy bien, pues qué difícil es restaurar las heridas tan profundas, las heridas que son irreparables, porque una vida no se recupera, como has dicho, pero debería haber un poco más de conciencia en las autoridades, en la presidenta particularmente, que tiene que entender lo que significa que ella vaya a Ayacucho, a Huamanga, ¿no? A hablar uno, de un ¿no? gobierno de una mujer andina. No facilita ese proceso. Así es. Muchas gracias, Viviana, por tu ayuda, por la Gracias orientación, a ti. para entender un poco cómo nos comportamos y cómo avanzan los caminos del dolor en este país. Gracias. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima entrega del Perú en el Diván.